Muy buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar el tema de promedios correspondiente a aritmética. Bien, ideas básicas primero. Cuando nosotros tenemos muchos datos, puede ser notas, edades, cualquier variedad de datos, muchas veces nos interesa un valor que represente a todos. Ese valor que los representa a todos se le llama promedio. Esa es su característica. Entonces, por eso decimos que es un valor que representa a un conjunto de datos y hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Por ejemplo, acá, si nosotros vemos que hay un alumno que tiene estas notas, 14, 16, 18, 18, lo que sabremos es que este alumno aprobó porque su menor nota es 14. Entonces, debe sacar 14 o más, porque la menor nota es 14. Si nosotros tenemos otro alumno donde tiene notas muy bajas, 0,5, 0,5, 0,8 y 0,9, este alumno ha desaprobado, porque la mayor nota es 9. Entonces el promedio debe ser 9 o menos. Si comparamos los dos ejemplos, acá estamos seguros que desaprobó, porque su promedio debe ser 9 o menos. Y acá estamos seguros que aprobó, porque el promedio es 14 o más. Eso significa que si yo tengo varios datos, el dato x1, x2, x3 hasta xn, son datos ordenados de menos a más, el promedio debe estar entre el menor dato x1 y el mayor dato xn. Esa es la condición del promedio. Y con esa condición de promedio vamos a trabajar con tres casos. Acá están los tres casos. Veamos así. Hay tres formas de calcular un promedio. Y vamos a suponer que hay n datos. El dato x1, x2, x3 hasta xn. N datos. Se dice que de los n datos, acuérdate que es la cantidad de datos, el valor de n. La media aritmética se calcula, el promedio que aplicamos en el colegio con las notas. Es sumar todas las notas, todas, y dividir entre cuántas son, n. La media geométrica, cuya notación es mg, es raíz. En el índice va cuántos datos has usado, sería n datos, y dentro de la raíz el producto de todos ellos, la multiplicación de todos ellos. Y la media armónica es arriba cuántos datos has usado, o sea, n datos. Y abajo la inversa del dato 1, la inversa del dato 2, hasta la inversa del dato n. Y todas esas inversas se suman. Suma de inversas. Bien, estas son las tres formas de calcular un promedio. Son tres maneras. ¿Cuál es la que estamos mucho más acostumbrados desde pequeñitos? Es cuando aplicamos el promedio aritmético. Este es el más usado. Por eso a la media aritmética le llamamos también simplemente promedio, porque es el más utilizado. Veamos acá ejemplos. En el primer ejemplo vamos a trabajar para los números 3 y 12. ¿Cómo sería para 3 y 12? Entonces observarás acá que la media aritmética sería la suma de dos datos entre 2. Esto sale exactamente 15. Entre 2, hagan la división, eso es 7,5. La media geométrica.
Como acá hay dos datos, es raíz cuadrada, ya no se pone el 2, se sobreentiende. Y dentro de la raíz cuadrada, la multiplicación de los dos datos. Como esto vale 36, su raíz cuadrada de 36 sería exacta, 6. La media armónica. La media armónica sería arriba, ¿cuántos datos son? Entonces, como acá hay dos datos, se pone 2. Abajo sería las inversas. Las inversas. Sería la inversa de 3 más la inversa de 12. Para poder sumar rápido voy a hacer esto, homogenizar. Acá voy a ver, para que, como acá hay 12 y que él también sea 12, 3 se multiplica por 4 y por 4 arriba. Entonces vamos a tener acá 2 por 4 y por 4 sería 4 doceavos más un doceavo. Eso es igual a 4 más 1, 5 doceavos. Producto de extremos sobre producto de medios. 12 por 2 es 24. Y acá se sobreentiende que es 1. 5 por 1 es 5. 24 entre 5 dividan, les va a dar exactamente 4,8. Entonces acá la media armónica es 4,8. A ver, los promedios tú observarás que no son iguales. No son iguales. Y de los tres promedios mencionados, vas a notar que él es mayor que 6 y 6 es mayor que 4,8. Es una relación de orden que podemos notar. Que los promedios no son iguales, pero el mayor es media aritmética y el menor es media armónica. Vamos a trabajar para estos tres números. Para los números 2, 5 y 100. Primero, la media aritmética. Como acá hay tres números, sería la suma de los tres números entre 3. Esto sale exactamente 107. Y lo divido entre 3. 3 por 3, 9, sobra 1, baja 7. 5 por 3, 15, sobra 2. Coma y un 0 para ver un aproximado. 20 entre 3 es 6. El aproximado es 35,6. 666. Media geométrica. Como son tres datos, se pone raíz cúbica porque son tres datos. Y adentro la multiplicación de ellos. 2 por 5 es 10. 10 por 100 es 1000. Entonces sale raíz cúbica de 1000. Pero 1000 es 10 al cubo. Se elimina y queda exactamente 10. 10. La media armónica. Como tenemos tres datos, se pone 3 arriba. Y la suma de inversas. La inversa de 2, la inversa de 5 y la inversa de 100. Para poder sumar rápido, voy a homogenizar acá abajo. Sí se puede hacer rápido. 2 por 100 me da 100. Entonces sería por 50 y por 50. 1 por 50 y 2 por 50. 5 por 100 me da 100. Sería por 20 y por 20. 20 sobre 100 y 1 sobre 100. Vamos a hacer este cálculo. Sería sumando acá 3 sobre 71 sobre 100. Producto de extremos sobre producto de medios. 3 por 100 es 300 y 71 por 1 es 71. Esto un aproximado 4, coma y tantos. ¿Ya? 4, coma y tantos. Acá vamos a poner 4, más o menos 4,2. Otra vez, si nosotros comparamos, podrás decir que la media aritmética 35,6 es mayor que 10 y 10 es mayor que 4,2. Esto que has notado en los ejemplos es una relación de orden. Es una relación de orden. Habrás observado
que el mayor promedio es media aritmética y el menor promedio es media armónica. Eso se ha anotado. Bien, pero ¿qué pasa cuando los datos son iguales? Acá podrás observar que todos los datos son 12. Hay 4 veces el 12. La media aritmética sería sumar y entre 4 datos. Pero si he sumado arriba, tengo 4 veces 12 entre 4. Se va el 4 y sale exacto 12. La media geométrica, como son 4 datos, es raíz cuarta del producto de todos ellos. Entonces sale raíz cuarta y 12 por 12 por 12 4 veces sería 12 a la 4. Se elimina el 4 y sale exacto 12. Coincide. Hay una característica entonces. Cuando los datos son iguales, los promedios son iguales. Acá lo comprobamos también. Tenemos acá media armónica. Como es 4 datos, pondré 4 arriba. Y la suma de inversas abajo. 4 veces un doceavo. Entonces tenemos así. 4 sobre, sumamos 4 doceavos. Producto de extremos es 4 por 12 sobre producto de medios. 4. Se va el 4 y sale 12. ¿Qué podemos rescatar? Que los promedios son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque los datos son iguales. Eso es una propiedad que lo vamos a poner por acá. Bastante atención. Observarás. Primero, lo más general, que se le llama mayor promedio a la media aritmética y menor promedio a la media armónica, y el intermedio es la media geométrica. Esos son los 3 promedios. Cuando los datos son diferentes, o al menos uno es diferente a los demás, se cumple media aritmética mayor que la geométrica y mayor que la armónica. Pero si los datos son iguales, se cumple que los promedios también son iguales. Esas son las características respecto a los promedios. ¿Ya? Otra propiedad. Para dos números, para A y B, su media aritmética sería la suma de A y B sobre 2. Su media geométrica es raíz cuadrada de la multiplicación. Su media armónica es 2, la inversa de A más la inversa de B. Si tú operas esto, todo va a salir el doble producto sobre la suma. Por ejemplo, suponiendo que quiero calcular la media armónica de los números, acá vamos a poner 2 y 6. ¿Cuál es la forma práctica de acuerdo a lo mencionado? Es el doble producto sobre la suma. Entonces acá se multiplica el 2 por 6 y abajo se suma el 2 y el 6. Acá operamos, nos va a dar 6 por 4 es 24 y acá es 8. Si dividimos nos sale exactamente 3. Esa es la forma práctica para no estar haciendo ya con suma de inversas, que es un poquito más laborioso. Pero importantísimo. Esta forma práctica solo para dos números, no se aplica para 3. Y de acá hay una propiedad que ustedes los pueden verificar. ¿Cuál es? Que si multiplico media aritmética por la media armónica, nos va a dar la media geométrica al cuadrado. Solo se aplica para dos números A y B. Nada más tiene esa restricción.
No se puede aplicar para 3, 4 o más números. Y promedio ponderado. Promedio ponderado es cuando tengo datos de 1, de 2 y de 3 y tengo pesos que le asigno a cada dato o importancia. Entonces el promedio ponderado tiene esta forma de cálculo. Es así. Se calcula así. Es D1 por P1, D2 por P2, dato 3 por su peso 3, sobre suma de pesos. Sobre suma de pesos. Bien, esa es la forma. Acá dice, se tienen las aulas A, B y C con 20, 30 y 50 alumnos y sus promedios de notas de cada aula es 12, 15 y 19. Acá voy a poner, son 20 alumnos, 30 alumnos, 50 alumnos. Promedios 12, 15, 19. ¿Cuál es la nota promedio de las tres aulas? No vayamos a hacer esto, ¿no? Sumar los tres promedios y entre 3. ¿Por qué no puedo sumar los tres promedios y entre 3? Porque hay distinta cantidad de alumnos. O sea, distinto peso. O sea que el número de alumnos equivale al peso y la media aritmética de cada grupo es el dato. Entonces aplicamos el promedio ponderado para el promedio general. Sería así. Media aritmética 12 por su peso 20. Media aritmética 15 por su peso 30. Media aritmética 19 por su peso 50. Sobre la suma de pesos. 20 más 30 más 50. Y ese es todo el cálculo del promedio ponderado. Si nosotros hacemos la operación, primero yo puedo eliminar un 0 de arriba con un 0 de abajo. 12 por 2 me va a salir acá 24. 15 por 3 me va a salir 45. 19 por 5 me va a salir 95. 2 más 3 más 5 me va a salir 10. 140 más 24 es 164. Entre 10, ¿cuánto sale eso exactamente? 16,4. Ejemplo 2. Dice, para dos números A y B, el producto de sus tres promedios es 4096. ¿Qué significa? Producto de sus tres promedios significa media aritmética por media armónica y por media geométrica. Eso es 4096. Nos pide la media geométrica de A y B. Esto nos están pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Bien, acá recordemos la propiedad que habíamos dado hace unos minutos. La propiedad para dos números. ¿Qué dice la propiedad? Acá lo vamos a poner. Propiedad media aritmética por media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Esa es la propiedad 2 que hemos dado. Entonces acá reemplazas. L es media geométrica al cuadrado. Por media geométrica al cubo. Eso vale 4096. Pero 4096 lo vamos a descomponer. ¿Y cómo se descompone 4096? Mitad 2048. Mitad 1024. Mitad 512. Mitad 256. Mitad 128. Y acá te das cuenta,
Si esto lo conoces, de frente pondrás 2 a la 7. Y si no, seguirás sacando mitad. Pero ya lo ponemos 2 a la 7. Ahora sumemos exponentes. ¿Cuánto es la suma? A ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 2 a la 12. Entonces lo ponemos. 4096 es 2 a la 12. Este 3 pasa como raíz cúbica. Raíz cúbica de 2 a la 12. Y se va tercia, queda 4. 2 a la 4 es la respuesta. Y 2 a la 4 es 16. Bien. Hay problemas parecidos a estos dos en la tarea que te voy a dejar. Entonces, tomarlos en cuenta. Acá otros ejemplos más. Nos dicen en la pregunta número 1 que Regina calcula el promedio de sus 4 primeras prácticas y resulta 15. En las dos siguientes obtuvo 16 y 20. ¿Cuál es el promedio ahora? Entonces, aprovechemos el primer dato. El promedio de sus 4 primeras prácticas. Se sobreentiende que es el promedio aritmético. Y la suma entre 4 me debe dar ese promedio que es 15. ¿Qué es lo que se conoce al tener ese dato? Que 4 veces 15 sale la suma de las 4 notas. 4 por 15 sale 60. Acuérdate que no sabemos cada nota, pero sí sé que suman 60. Como hay dos prácticas más y saca nota 16 y 20, te piden el promedio actual, el promedio ahora. Entonces voy a sumar las 4 notas que ya tenía con las nuevas notas. Y ese es el promedio ahora. ¿Entre cuánto se divide en ese promedio? Como son 6 notas, lo divides entre 6. Lo que vas a hacer ahora es reemplazar todo esto. Porque eso es conocido, vale 60. Entonces ya el cálculo salió. A ver, esto sería ¿cuánto la suma de ellos dos? 36. Más 60 es 96. Entre 6 sale exacto. Te va a dar 16 la respuesta como promedio actual o promedio nuevo. Ejemplo 2. Nos piden el promedio de los números pares de 2 cifras. Los números pares de 2 cifras, ¿quiénes son? Los números de 2 cifras, no podríamos decir 2, 4 y 6, porque 2, 4 y 6 no tienen 2 cifras, tienen solo una cifra. Entonces, los números pares, descartemos a esto. Tiene que ser recién a partir del 10 para adelante. Pares de 2 cifras sería 10, 12, 14, 16 y eso hasta 98 es el más grande con 2 cifras que sea par. Bien, esto te piden calcular su promedio, ¿no? O sea, su media aritmética. Es el promedio al cual se refiere. Pero hay un detalle. Mira acá. Esta secuencia es especial. Mira, mira, atento, atento. Fíjate acá. ¿Qué estás notando? Hay algo especial acá. ¿Qué notaste? Muy bien. Aumenta en lo mismo. ¿Cómo se llama cuando aumenta en lo mismo? Progresión aritmética. Cuando es una progresión aritmética, la media aritmética sale muy rápido. Por ejemplo acá, con números pequeñitos nomás. A ver, fíjate acá. Hablemos de ellos dos. ¿Cuál es su promedio? Entonces tú vas a hacer esto. Suma todo. 12. Suma todo. 6 más 4 más 2 es 12. Entre 3 sale promedio 4. A ver, hablemos de todos. ¿Cuál es su promedio? Suma todo.
12 más 12 más 6, 30. Entre 5 números sale 6. Ese es el promedio de todos. Forma más rápida. Suma los extremos y divides entre 2. 2 más 6, 8. Mitad 4. 2 más 10, 12. Mitad 6. Eso lo puedes aplicar en toda progresión aritmética. Acá lo voy a poner como una observación. Observación. Progresión aritmética. Quiere decir que en la secuencia está aumentando en lo mismo. Se llama razón. Y si tú quieres hallar la media aritmética de todos ellos, basta que sumes los extremos y dividas entre 2. Eso es lo único que vas a hacer. De frente lo aplicamos. Como aumenta de 2 en 2, directo. Directo. Extremos. Acá los tenemos los extremos. Ya. 10 más 98 entre 2. Esto vale 108. La mitad de 108 será 54 y es la forma más directa de resolver este ejemplo. Problema 3. Dice, el promedio de notas de 15 alumnos es 11. Si a todos los alumnos se les aumenta un punto en su examen, ¿cuál sería el nuevo promedio? Como todos los alumnos aumentan en un punto más a todos, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Acá vamos a poner como propiedad también. Si todos los datos aumentan en X, el promedio aumenta en X. Si todos los datos disminuyen en X, el promedio disminuye en X. A ver, ¿qué quiere decir? Acá tenemos las notas de 15 alumnos. Vamos a suponer que son las notas las que estoy poniendo acá. Vamos a poner hasta N. Y dice, su promedio de esas notas es 11. Ahora, todas las notas aumentan en 1. Quiere decir A más 1, B más 1, C más 1. Cuando tú has notado que todo aumenta en 1, tú dirás de frente que la media aritmética que tenían antes, que era 11, también aumenta en 1. Por lo tanto, la respuesta es 12. Si te hubieran dicho que todos los promedios, todas las notas disminuyen en 1, el promedio también le quito 1. Si todas las notas aumentan en 5, el promedio aumenta en 5. Esa es la característica que hay que resaltar. 4. El promedio de 10 números es 20. Pero 3 de ellos suman 60. ¿Cuál es el promedio de los demás? Entonces, como dice promedio, observación, ¿de qué promedio está hablando otra vez? En estos 4 ejemplos que he puesto al comienzo, está hablando de la media aritmética. ¿Y cómo es la media aritmética de 10 números? Se sumará x1, x2, x3, x4 hasta el dato 10. Y eso entre 10, eso es 20. Promedio 20, igual 20. Esto pasa a multiplicar y podríamos decir que la suma de los datos, que son en total 10 datos, es 10 por 20, 200. Dice, 3 de ellos suman 60. Entonces voy a suponer que se refiere a los primeros 3. Acá hay 3 números. El dato dice que esta suma es 60. ¿Cuál es el promedio de los demás? O sea, me están pidiendo el promedio de estos. Que si yo los cuento, acuérdate que habían 10 números, pero como acá hay 3, acá el restante sería 10 menos 3, habrán 7 números. Me piden el promedio de los 7 números.
¿Cómo se calcula el promedio de los 7 números? Sumaremos a esos 7 números entre 7, porque son 7 números. ¿Me puedes decir tú cuánto es esta suma? Para poderlo reemplazar. Muy bien. Como sabes que todo es 200 y esta parte suma 60, esta parte que falta debe ser la resta de 200 menos 60. Haz la resta de 200 con 60. Eso sale exacto 140. Y eso lo reemplazamos acá. 140. La respuesta es 140 entre 7. Exacto sale 20. 140 entre 7, la respuesta es 20. Problema número 5. Determina el menor de 3 números, si su media aritmética es 18. Además, uno de ellos es 20 y la diferencia de los otros es 10. Entonces acá tenemos 3 números. Uno de ellos es 20. Y los otros se diferencian en 10. Quiere decir que uno vale 10 más que el otro. Entonces, si uno vale n, el otro vale n más 10. Su media aritmética de ellos es 18. Me ayudas a resolver. Media aritmética sería la suma de los 3, la suma entre 3. Por si acaso, estos son los 3 números, el 20, n y n más 10. Resolvemos la ecuación y eso sería todo. N más n, 20 más 10, 30. 3 pasa a multiplicar por 18. 3 por 18 te va a dar 54. El 30 pasa a restar a 54. El 2 pasa a dividir a 24. Sale 12. ¿Quiénes son los números? A ver, reemplazamos acá. Acá es 12. 12 más 10 es 22. Entonces sería 20, 12 y 22. 20, 12 y 22. ¿Cuál es el menor? Ese te están pidiendo. El menor, pues has notado que es este de acá. Por eso la respuesta es 12. 6. La media geométrica de 5 números enteros positivos. Ya. Acá vamos a agregar esto. Que los números son diferentes. ¿Ya? Eso faltó agregar acá el problema. Ahora sí se puede plantear. ¿Cómo es la media geométrica de 5 números positivos? Media geométrica de 5 números. Es 9. Acuérdate que hemos agregado que son diferentes. ¿Empezamos? ¿Cómo es la media geométrica? Raíz quinta y adentro va la multiplicación. Y 9 lo voy a poner como potencia de 3. Para eliminar la raíz quinta, elevo la quinta a ambos lados. Luego se elimina este 5 con este 5. El exponente con la raíz se elimina y queda que el producto es igual. 2 por 5 es 10. Sería 3 a la 10. ¿Qué hacemos si ahí hay 5 variables? 5 incógnitas. Lo que tienes que hacer acá ya es analizar. No hay que operar, hay que analizar. Porque eso ya no se puede operar más. ¿Qué voy a analizar? Primero, ellos son diferentes. Diferentes por dato. Pero es una potencia de 3.
Entonces, como son números naturales que están acá, todos tienen que ser potencias de 3 y diferentes. Y voy a poner las menores posibles para no excederme a 3 a la 10. ¿Y cuáles son las menores potencias de 3 diferentes? Entonces vas a poner acá 3 a la 1, que es la menor. El que sigue para no repetir es a la 2, para no repetir a la 3, para no repetir a la 4. Pero como está multiplicando, a ver, sumemos exponentes acá. ¿A qué se reduce todo esto? A ver, 4 más 3 más 2 y más 1 es 10. Y ya sale esto, exacto. O sea que ya es igual a 3 a la 10. ¿Quién debe ser el número que falta para que no altere la multiplicación? Lo puedes poner como 3 a la 0, pero 3 a la 0 es 1. Entonces basta poner 1. Esos deben ser los números. Por si acaso, no hay otra posibilidad. Para que sean diferentes, para que sean enteros y que cumplan esa condición. Bien, nos piden calcule la media aritmética del mayor y el menor. El mayor es este, el menor es este. Entonces me están pidiendo la media aritmética de 3 a la cuarta y de 1. Sacamos el promedio. Por si acaso, 3 a la cuarta es 81 más 1 entre 2. Ese es el promedio. 82 entre 2 sale 41 la respuesta. Pregunta 7. La edad promedio de 5 personas es 20. Ninguna de ellas es mayor de 23 años. Determine la mínima edad que puede tener una de estas personas. Esta es pregunta que en examen de admisión viene con frecuencia en muchas universidades. Primero, ¿qué significa que ninguna de ellas es mayor de 23? O sea, me está diciendo que mayor de 23 no va a ser. A ver. Esta es la recta. Acá está el número 23. Dice, mayor de 23 no va a ser. ¿Podrá ser 23? Sí. Menor, sí. Pero mayor de 23, no. Quiere decir que las edades mencionadas tienen que ser 23 o menos. O menos. Menor o igual a 23. Menor o igual a 23. Bien, vamos a poner los datos. Como habla del promedio de 5 edades, sumaré 5 letras. Cada uno representa una edad entre 5 y ese es el promedio 20. Pasa a multiplicar y sale que la suma, a ver, 5 por 20 sería la suma, eso es 100. Como a nosotros nos están pidiendo que uno de ellos sea lo mínimo, para que él sea lo mínimo, todo lo demás debe ser máximo. Y lo máximo que conocemos es dato, 23. Por eso le voy a poner 23, porque más no va a ser. Y le pongo máximo para que él sea lo mínimo. A sea lo mínimo. Y lo resuelves. Esto vale 92. 92 es esa suma. Pasamos a restar a 100. A ver cuánto vale 100 menos 92. Sale exacto 8. 8 sería la respuesta. Pregunta número 8. El promedio geométrico de todos estos números es 1024. ¿Cuánto vale n? Media geométrica. Detalle. L es 2. El 4 es 2 al cuadrado. El 8 es 2 al cubo. El último, ojo que acá hay varios que no los han puesto, pero están sobreentendidos. Bien. Acá vamos a anotar los exponentes.
Desde el 1 hasta el n, acá tenemos n números. N números. ¿Cuál es la media geométrica de n números? Raíz enésima de la multiplicación de los n números. Eso es 1024. Como son potencias de 2, se suman los exponentes. Y tendría que sumar 1, 2, 3 hasta el n. Ahora, esa suma es notable. ¿A qué es igual esa suma? Es n por n más 1 sobre 2. Se va n. Y 1024 es una potencia de 2. Es 2 a la 10. Entonces, n más 1 sobre 2 que me quedó, debe ser acá exactamente 10. Esto es igual a esto. A ver, repito, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y si n más 1 sobre 2 es 10, el 2 pasa a multiplicar. N más 1 es 20. El 1 pasa a restar y n vale 19. Esas serían las características. En la tarea te va a venir problemas muy similares.